Hoy viernes 5 de marzo, escuchemos el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro, y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se les dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprehenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Ya sé que hoy es viernes de Cuaresma y no se come carne, pero sin afán de ponerte tentaciones, déjame hablarte un poco de un tipo de carne que hasta hace algunos años era menospreciada y hasta considerada un desecho. Es la parte que corresponde al diafragma de la res, la carne que separa los pulmones del estómago, que al ver que la tiraban o que la comercializaban a un precio de risa, un empresario de Monterrey la aprovechó y la preparó, y viendo que el resultado era una carne exquisita y jugosa, la bautizó como lo que ahora es uno de los cortes más gustados, la arrachera. Una historia similar es la de las alitas, de las cuales vemos franquicias por todas partes. ¿Sabías que antes eran la parte menos apreciada del pollo, que se tiraban o se regalaban para hacer caldo, hasta que a alguien se le ocurrió prepararlas con variedad de salsas y ofrecerlas como botanas? Y eso daría origen a una exitosa empresa. Perdón si ya hice que se te antojara estas cosas en el día en que no se deben comer. Pero ¿sabes qué es peor que eso? Que aquellos que antes te rechazaron, que te hicieron menos o te excluyeron por envidia, ahora vean lo que vales y sean otros los que aprovechan tu potencial. La experiencia que nos reflejan las dos lecturas de este segundo viernes de Cuaresma y que se resumen en esta frase: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. En la primera lectura del libro del Génesis se nos presenta la historia de José, el soñador, el consentido de su padre Jacob, que por envidia sus hermanos buscaron deshacerse de él, causándole grandes sufrimientos. Pero qué vueltas da la vida, que varios años después José pasaría de ser un esclavo
a uno de los hombres más poderosos de Egipto, que teniendo el poder de vengarse de sus hermanos, los perdonó y los salvó. Y en el Evangelio, Jesús hace una parábola que será un resumen de la historia del pueblo de Israel, que es la viña que el Señor plantó en la tierra prometida y de la que esperaba recoger frutos, pero le respondían matando a los profetas, cometiendo infidelidades, hasta que cometerían el peor de los crímenes: crucificar al mismo Hijo de Dios hecho hombre. Él fue la piedra desechada por los constructores, que al ser acogida por los pobres, los pecadores, los paganos, se convirtió en la piedra angular del nuevo pueblo de Dios, la Iglesia. Por eso, hoy pensemos si esa también ha sido nuestra propia historia. ¿Quién nos cerró las puertas e hizo que siguiéramos buscando hasta encontrar lo que hoy más valoramos? ¿Quiénes incluso tramaron intrigas y nos pusieron zancadillas para vernos caer? Pero eso no fue el final de la historia, sino el inicio de una nueva, aún mejor que la anterior. Y sí, ahora puede que nos vean como vemos la carne en Viernes de Cuaresma. Pero si nos hemos llegado a ver en mejor situación que los que antes nos rechazaban, ¿eso ha sido motivo de soberbia y revancha o la ocasión de mostrar bondad y perdón? Dios puede reconstruir nuestra vida, de ser una piedra rechazada a ser la piedra angular de una nueva construcción. Sin embargo, también tú puedes ser quien pueda sentirse tan autosuficiente que saques a Cristo de tu vida, y cuando te ha confiado una viña fértil, ya no quieras rendirle los frutos. Cuidado, porque ahora podría ser tú el que pierda una magnífica oportunidad que otros aprovecharán. Que tengas un día lleno de bendiciones.